Un saludo a todo el mundo. Hoy iniciamos este primer video del canal hablando de un tema de historia que a mi entender lo considero un tema interesante para lo que es iniciar este camino y para lo que es la historia misma de la República Oriental del Uruguay. En sus inicios, la banda oriental no contaba con una presencia española absoluta dentro de su territorio y contaba con un aproximado de 4.000 a 6.000 habitantes. Además, los mismos no contaban con una población capaz de obtener frutos de la tierra en la cual habitaban, ni tampoco de poder sustraer metales preciosos, confirmando el dicho de los españoles, tierra sin ningún provecho. A estas malas características se le suma el hostigamiento por parte de la población indígena a los pueblos de San Juan, fundado en 1542, actual Colonia del Sacramento, y el pueblo de San Salvador, fundado en 1574, actual Soriano. Sin embargo, los ojos con los cuales se contemplaba la banda oriental tuvieron un cambio de 180 grados con la aparición de Hernando Arias de Saavedra, mejor conocido como Hernandarias, en el año 1617, quien era gobernador de Asunción, actual Paraguay. Hernandarias se percató que a las orillas del río Uruguay, Río Negro y el San Salvador, el ganado se reproducía con mayor velocidad y se apreciaba un mejor estado de forma en el mismo. Esto se daba gracias a las praderas naturales ubicadas a las orillas de dicho río y sumado a ello el caudal de agua que estos proporcionaban. Tras las cartas que envió Hernandarias al rey de España, la banda oriental adoptó la cría de ganado como forma de mercado, apostando principalmente al mercado que le proporcionaba la venta de cueros, cuya demanda fue sobre todo durante el siglo XVIII con la Revolución Industrial, que derivó en el arribo de los hombres provenientes de Buenos Aires, Las Misiones, Río Grande del Sur, además de la aparición de piratas en la costa de Rocha y Maldonado. La producción de dichos cueros se realizaba tras la ejecución del vacuno, retirando sus cueros utilizando un cuchillo corto de filo fino, recortando primero la zona de la quijada del animal, después el vientre y por último las extremidades tanto inferiores como superiores. Los cueros eran estaqueados en el suelo, siendo expuestos al sol y al aire por un par de horas. En tanto a la vida en la banda oriental, era muy tranquila, a causa de sus pocos habitantes. Mas no, estos habitantes, debido a que se encontraban expandidos en una vasta zona territorial como era la campaña de la banda oriental, no gozaban con un contacto social habitual, fruto de la desconfianza que significaba ver un forastero a lo lejos en la extensa pradera. Pero bastaba con un simple acento del mentón para demostrar cordialidad entre los hombres. La producción de los cueros orientales era tan magnífica que produjo que se comenzara a comercializar con el Brasil portugués, cosa que a los españoles no gustaba, debido a que se fortalecía la influencia portuguesa en la banda oriental y los ganaderos brasileros atravesaban la frontera de Río Grande del Sur para situar ganado de pertenencia portuguesa en el territorio de la banda oriental. Por causa de estos intercambios y del potencial productivo que tenía la banda oriental, Portugal se arriesgó y en 1680 se atreven a fundar Colonia del Sacramento, ubicada en las costas del Río de la Plata. La misma fue fundada por Manuel del Lobo. Este suceso hizo estragos en el sentir español debido a que se fracturaba su estricto control fiscal y no solo en materia de cueros, sino también en metales preciosos que provenían de Potosí, actual Bolivia. Además, es importante destacar que España durante la Guerra de Sucesión Española ocupó la Colonia del Sacramento, pero los portugueses pudieron recuperarla a través del Tratado de Utrecht en el año 1713. Pero los portugueses, como si fuese poco, no se conformaron solamente con fundar Colonia del Sacramento, sino que comenzaron a realizar expediciones de desembarco en las zonas del actual Montevideo, desembocando así la preocupación del entonces gobernador de Buenos Aires, Mauricio de Zavala, quien al enterarse de dicho arribo, comenzó su expedición para sitiar ese territorio en el año 1724, desalojando a los portugueses establecidos allí y fundando la capital del actual Uruguay en el año 1726 bajo el nombre de Montevideo. Y finalmente, para 1730, ya había una gran masa de inmigrantes provenientes de España. Tras la fundación de Montevideo, era vital establecer un puerto. Por ello, se funda el puerto de Montevideo entre 1726 y 1730, iniciando la rivalidad entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires. Este nuevo puerto presentaba ventajas importantes respecto de los puertos aledaños, como mayor profundidad
lo que evitaba que los buques se encallaran, sumándose a ello que su lecho no acumulaba grandes cantidades de barro. El nuevo puerto incomodó al puerto de Buenos Aires, que contrario al puerto de Montevideo era menos profundo y de superficie barrosa, provocando que los barcos tendieran a encallarse de forma frecuente y sean vulnerables a las invasiones piratas. Como el puerto de Buenos Aires no tenía la capacidad de competir con el puerto de Montevideo, comenzó a aplicarle altas tarifas y aranceles con el fin de fracturar la introducción de barcos mercantiles a este nuevo puerto. A inicios del siglo XIX, con el comienzo de la caída del orden del Imperio Español, Gran Bretaña comenzó a visualizar la posibilidad de invadir América del Sur. Estos, influenciados por el expresidente de Venezuela, Francisco de Miranda, quien informó a las autoridades británicas que en América había un deseo de independencia por parte de los americanos hacia los españoles, basando su idea en la antigua revolución de Túpac Amaru en el año 1780 en el Virreinato del Perú. ¿Pero por qué se dan las invasiones inglesas? Más allá de la información que otorgó Miranda, los ingleses necesitaban nuevos compradores de productos manufacturados debido al bloqueo continental realizado por Napoleón Bonaparte en el año 1806, donde los aliados de Francia, como España, le cerraron las puertas comerciales a Gran Bretaña, ya que la política exterior de los mismos se basa en el dominio marítimo, de manera tal que, como dijo Mahan, quien gobierna el mar, gobierna el comercio mundial, quien gobierna el comercio mundial, gobierna la riqueza del mundo, y quien gobierne esta, gobierna prácticamente todo el mundo. Con la información lista y el bloqueo ya puesto en marcha por parte de Napoleón Bonaparte, los ingleses planificaron el arribo hacia América, desembarcando en primera instancia en las costas de Venezuela en el año 1806 y posteriormente en el año 1807 en las costas del Río de la Plata. Pero la información brindada por Miranda fue errónea, puesto que los británicos no solo se encontraron con un clima que no era propio de una revolución, sino que además apreciaron un sentir de defensa por parte de los lugareños para con España. Tras la sorpresa que se llevaron los británicos, Portugal, que era aliado de Gran Bretaña, no se apegó al bloqueo de Napoleón y por ello en el año 1808 este le solicita permiso al rey de España, Carlos IV, para atravesar España y doblegar a Portugal. Carlos IV acepta el pedido del pequeño cabo y Portugal es sometida por las fuerzas francesas, no sin antes estas mantener algunas guarniciones en Madrid. Posteriormente, Bonaparte invita a Carlos IV a la ciudad de Bayona, donde le obliga a abdicar en favor de su hijo Fernando VII, quien abdicó en función de Napoleón, y este último le cedió el trono de España a su hermano José Bonaparte, quien pasaría a llamarse desde ahora José I. En tanto, en América, la situación no había cambiado. La confrontación en el Río de la Plata entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires se mantuvo. Nada más que el eje de la discrepancia ahora apuntaba hacia otro lado, que era la fidelidad hacia el rey Fernando VII, puesto que el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Lío, sospechaba que el virrey interino del Virreinato del Río de la Plata, Santiago de Liniers, era partícipe del complot realizado por Napoleón Bonaparte, lo que causó que de Lío sea destituido de su cargo como gobernador, y por parte de Montevideo estos se dedicaron a través de un cabildo abierto a obedecer pero no cumplir. Aunque las autoridades españolas, tras un cierto restablecimiento en el orden de España, le agradecieron los servicios prestados a la Junta de Montevideo, tanto como a Liniers, quien fue sustituido por Baltasar Hidalgo de Cisneros. Aquí ya se comenzaba a gestar lo que iba a ser la Revolución de Mayo de 1810, donde la actitud que tomó Buenos Aires respecto de los vaivenes monárquicos en España era la de llamar a un cabildo abierto para el día 22 de mayo de 1810, donde participaron un aproximado de 450 personas. Y pese a que, digamos, su elección tuvo dificultades, finalmente se decidió la sustitución de Cisneros, la jura de fidelidad absoluta a Fernando VII, y se dictó que el virrey gobernaría en representación de la monarquía española hasta que se recuperase. Además, dicha junta acusó a la Junta de Montevideo no ser fiel a España debido a que estos todavía no habían reconocido al Consejo de Regencia. Pero la Revolución Oriental no sería lo que fue sin la participación de seguramente la persona más importante en lo que es este hito, como es el general José Gervasio Artigas, nacido el 19 de junio de 1764 en Montevideo, quien fue descendiente de una de las primeras familias que llegaron en el 26 con Mauricio de Zavala, y que además realizó sus estudios en el Colegio de los Padres Franciscanos y tiene una particular vinculación con la localidad del Sauce, que es donde popularmente se creía que es donde había nacido Artigas, debido a que frecuentaba dicho lugar en
su juventud, cuando en realidad este nació en la ciudad de Montevideo. Desde una edad temprana, Artigas ya demostraba liderazgo y valentía. Según relata el señor general Nicolás de Belia, recuerda cruzarse con un joven Artigas y verlo rodeado de un grupo de chicos que lo siguen con admiración. El desarrollo de la vida militar de Artigas comienza a raíz de la creación del cuerpo de blandengues en el año 1796, los cuales tenían como cometido arrestar a los matreros y contrabandistas de cuero. A este cuerpo, Artigas se une el 10 de marzo de 1797, quien ingresó como soldado, donde tuvo una destacada participación en sus primeros años debido a su excelentísimo conocimiento de la campaña, además de que Artigas tuvo un rol secundario en lo que fueron las invasiones inglesas anteriormente mencionadas en 1806 y 1807, integrando el ejército de Montevideo que recuperó Buenos Aires, acto que le valió el pasaje de grado a capitán. Tras su ascenso, Artigas renuncia a su oficio en el cuerpo de blandengues junto al teniente Rafael Ortiguera y juntos se presentan ante la Junta de Mayo poniéndose a las órdenes de la misma. En paralelo, el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Lío, obtuvo el apoyo de los portugueses asentados en el Brasil, además de que a causa de las contraversiones que vivía la Junta de Buenos Aires, como las constantes derrotas, por ejemplo, la derrota del general San Martín en el Alto Perú, y a causa de un posible conflicto entre Montevideo y Buenos Aires, se establece el primer triunvirato en reunión efectiva en el Cabildo Abierto del día 23 de septiembre de 1812, compuesto por Bernardino Rivadavia como secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, Nicolás Herrera haciéndose cargo de los temas pertinentes a la guerra y la hacienda, y el coronel Francisco X de Viana como jefe de Estado Mayor General. Con estos sucesos se gesta la retirada portuguesa de la banda oriental y se pone en funcionamiento el día 8 de octubre de 1812 el segundo triunvirato. A todo esto, la situación en la banda oriental era de incertidumbre, ya que la gran mayoría de los orientales apostaba por la Junta de Buenos Aires debido a los altos aranceles que estableció el gobierno de Montevideo y las amenazas de los mismos de sustraer por la fuerza la tierra a los orientales que no pudieran ejecutar el pago. Pero retomando con el general Artigas, la Junta Grande, la cual preveía una guerra civil entre españoles y porteños, le otorgó a Artigas unos 150 hombres y aproximadamente 200 pesos de época, con el cometido de que éste se dirija con destino a Entre Ríos para iniciar su arribo hacia la banda oriental desde el litoral del territorio. Pero mientras que Artigas planificaba su estrategia de arribo hacia la banda oriental, el 28 de febrero de 1811 se produce el puntapié de la Revolución Oriental, el llamado Grito de Asensio, el cual sucedió cuando a las orillas del río Asensio, un grupo de gauchos que tenía como cabecillas a Pedro Viera y a Venancio Benavides se batió en disputa contra las autoridades de Montevideo. Aunque, en retorno nuevamente, Artigas notificó a sus conocidos y partió de Entre Ríos para cruzar a las orillas del río Uruguay, desembarcando en lo que hoy es Paysandú, y una vez que llega a la localidad de Mercedes, el prócer oriental llama a luchar contra el gobierno de Javier de Lío dando apoyo a la Junta de Buenos Aires, sucediéndose así lo que hoy conocemos como la Proclama de Mercedes. Además, el hermano del general Artigas, Manuel Francisco Artigas, ya había comenzado una columna de sublevados bastante importante que ejecutaron combates significativos, como la toma de San José. Pero, ante la inminente llegada de los representantes de la Junta de Buenos Aires, las autoridades españolas de Montevideo, en ausencia del gobernador de Lío, tomaron una mala decisión, ya que en lugar de esperar a la llegada de los orientales y utilizar la propia ciudad de Montevideo como una fortaleza, decidieron salir en combate con un número reducido de efectivos con el fin de neutralizar a José Artigas y sus tropas, dando lugar a la Batalla de las Piedras. Después de sucedida la proclama de Mercedes, el llamado Ejército Nuevo ya venía consagrándose en materia militar, obteniendo triunfos importantes como la ocupación de La Colla el día 20 de abril de 1811, la toma de San Carlos el día 28 de abril del mismo año, la de Maldonado el 5 de mayo y la fortaleza de Santa Teresa en Rocha el día 7 de mayo de 1811. Pero, sin lugar a dudas, el triunfo más significativo del general Artigas y de la propia aventura de la Revolución Oriental fue en la localidad de Las Piedras el día 18 de mayo de 1811. Allí se enfrentaron los orientales al ejército de Montevideo comandado por el capitán de fragata José Posadas. Ya adentrándonos en el conflicto en cuestión, la caballería del ejército español se alejó de su campamento correspondiente a unos 200 o 300 metros aproximadamente. Allí la caballería oriental los identificó, entrando en combate y notificando al general Artigas de la presencia enemiga. Por ende, los orientales establecidos en su campamento cercano al arroyo Toledo se ponen en marcha con la ofensiva, en la cual Antonio Pérez y Juan León reciben órdenes de atacar a la caballería española, avanzando de forma vigorosa y haciendo que ésta retroceda, mientras que Manuel Francisco
Francisco Artigas, tiene la orden de atacar la retaguardia del ejército comandado por Posadas, quien decide situarse en una posición elevada con el fin de tener una mínima ventaja. Pero los orientales consiguen rodear al ejército montevideano, los cuales se rinden, y allí José Artigas proclama clemencia para los vencidos, curada a los heridos y respetada a los prisioneros, demostrando así la humanidad y el honor del general Artigas. Sobre el armamento utilizado en la contienda y en otras sucedidas durante la Revolución Artiguista, fue sin lugar a dudas el uso principal las armas blancas, de tipo sable, lanza y sobre todo el cuchillo tradicional del Río de la Plata, que era un cuchillo corto denominado facón. Respecto a las armas de fuego, es difícil dar certeza de que hubo una gran variedad de armas de fuego utilizadas en esta contienda y sobre todo, como dije anteriormente, en la campaña general de la Revolución Oriental, pero si las hubieron, y que las hubo, seguramente fueron los mosquetes de avancarga, los cuales requerían el uso de pólvora insertada de forma manual por el soldado, y posteriormente la respectiva munición. Probablemente, por cuestiones de la época, esta haya sido de tipo esférica, la cual presenta una desventaja respecto de su sucesora, la munición de punta cónica creada en Francia en el año 1848, la cual, digamos, tras la ejecución del disparo, esta tendía a desviarse un par de centímetros, lo que no hacía efectivo el hecho de que el proyectil llegara a destino. En tanto a la forma de accionar el dispositivo, era a través de un gatillo de pedernal, el cual al ejercer un roce con la piedra, soltaba la chispa y eso hacía que se accionara la pólvora. Con la victoria significativa que había sido ganar en la localidad de Las Piedras para los orientales frente a un capitán de fragata como lo era José Posadas, añadido a ello la suma de José Rondeau al cuerpo de la Revolución Artiguista y la toma de Colonia del Sacramento por parte de Venancio Benavides el día 26 de mayo de 1811, llevaron a que Javier de Lío, quien había retornado de España hace poco tiempo, se refugiase dentro de las murallas de la ciudad de Montevideo y ante el panorama que lo azotaba, decide bombardear la ciudad de Buenos Aires con el apostadero naval de Montevideo, bloqueando a su vez el puerto de Buenos Aires. Además de ello, el gobernador de Montevideo decide el día 15 de julio de 1811 solicitar auxilio al capitán general de Río Grande del Sur, Diego de Sousa, quien cooperó con de Lío invadiendo la banda oriental por el norte con una tropa aproximada de 4.000 a 5.000 efectivos, apoderándose de esta manera de Melo el día 23 de julio, de Santa Teresa el 5 de septiembre y de Rocha el día 7 del mismo mes, mientras que los orientales, que para estas alturas ya habían logrado sitiar Montevideo, convocan su primera asamblea en la panadería Vidal, donde los orientales se niegan ante las autoridades bonaerenses a dejar el sitio y tras ello, el 10 de octubre de 1811, se producen dos sucesos muy importantes. El primero, la toma de San Carlos por parte de las tropas brasileñas y el segundo, más importante aún, la convocatoria de la segunda asamblea de los orientales sucedida en la Quinta de la Paraguaya, donde se plantea dividirse las tareas, en donde los porteños combatirían a los portugueses y los orientales mantendrían el sitio de Montevideo. Además, se reconoce a Artigas como líder de los orientales y posteriormente, ese mismo mes, el día 12, se produjo la conquista de Maldonado. Sin embargo, el 20 de octubre de 1811, la Junta de Buenos Aires pacta con el gobernador de Lío el fin del sitio de Montevideo, el fin del bloqueo al puerto de Buenos Aires y el abandono de las tropas portuguesas de la banda oriental, la cual ahora pasaría a ser administrada por la Junta de Cádiz. Con el pacto Rademacher-Herrera, o Pacto de Octubre, firmado, valga la redundancia, el 20 de octubre de 1811, se culmina el primer sitio de Montevideo y se le da inicio al éxodo o la redota del pueblo oriental. El camino que continuó el éxodo fue aproximadamente por lo que hoy es la Ruta 3, pasando por San José, Trinidad, el cruce del Río Negro y pasando también por lo que es la costa del río Uruguay hasta el Salto Chico, donde cruzan a las orillas de la río Chuy, actual Entre Ríos, permaneciendo en el mencionado sitio gran parte de 1812. Respecto al campamento, digamos, se destaca como un campamento muy bien organizado, con hombres muy disciplinados que mantienen la moral alta pese a la adversidad, continúan realizando sus ejercicios militares pese al poco armamento, practicando con palos para no perder la práctica del ejercicio en el combate, aunque la cosa cambia cuando se establece próximo al campamento oriental un ejército que respondía a Buenos Aires, comandado por Manuel de Zaratea, quien tenía órdenes específicas de sabotear el campamento artiguista, sustrayendo poco a poco las provisiones del mismo. En esta pequeña rivalidad entre campamentos y entre líderes, se muestra una interesante confrontación entre las ideas del general Artigas
que defendía la autonomía de la banda oriental y el federalismo, y de Zaratea, que se posicionaba por una corriente de Estado unitario. Curiosamente, la República Oriental del Uruguay se transformó décadas más adelante en un Estado unitario y la República Argentina en un Estado federal. Desde la Yui, José Artigas es informado que debe de recruzar el río Uruguay y retomar el sitio de Montevideo debido a que se produjeron incongruencias en el cumplimiento del Pacto de Octubre, a lo que el general Artigas envía a Tomás García de Zúñiga de misión a Buenos Aires con instrucciones cuya instrucción número 8 decía lo siguiente: que la soberanía particular de los pueblos sea precisamente proclamada y orientada como el objeto único de nuestra revolución. Además, de forma casi contemporánea, se produjo la llamada Precisión de Xi, donde se le ordena a Manuel de Zaratea retirarse y que éste sea sustituido por José Rondeau, sino antes de exigirle sus disculpas para con el general Artigas por haber damnificado su honor y haber cuestionado su autoridad. A esto Zaratea acepta las condiciones y se retira a Buenos Aires, mientras que las columnas orientales se incorporan al segundo sitio de Montevideo, iniciado por José Culta y formalizado el 31 de diciembre de 1812 por el general Rondeau al salir victorioso de la batalla del Cerrito. Con la incorporación de José Artigas al segundo sitio de Montevideo, se le comunicó que Buenos Aires estaba orquestando una asamblea constituyente a la cual los orientales debían de prestar acatamiento y delegar representantes con sus respectivas instrucciones. A son de ello, se lleva a cabo el Congreso de Abril entre los días 5 y 20 del mes de abril de 1813, el cual es inaugurado por el general Artigas con su célebre frase: «Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana». En el mismo, se planteó si se debía reconocer la Asamblea Constituyente y si se realizaba el reconocimiento a la Asamblea, si debía realizarse por medio de pacto u obedecimiento. A su vez, se designan 6 diputados que representen a la banda oriental en dicha Asamblea, siendo estos 6, uno por cada cabildo ubicado en el territorio de la banda oriental y 2 representantes por el cabildo de Montevideo, ya que era la capital. También se redactan las instrucciones pertinentes para enviar a la Asamblea de Buenos Aires, las cuales se fundamentan en 3 ideas clave: independencia, república y federación, concretándose así las instrucciones del año 13, aunque los diputados orientales fueron rechazados por parte de la Asamblea Constituyente porque, según esta, no habían sido electos en base a las leyes que la misma establecía. Por ende, se produce una nueva congregación en la Capilla Maciel, en la cual José Artigas fue desestimado, causando la indignación del prócer y exigiendo la disolución del Congreso, produciéndose así la ruptura entre el general Artigas y Buenos Aires, ordenándole a las tropas orientales en el año 1814 que abandonaran el sitio de Montevideo, y siendo Artigas declarado como un traidor por parte de Buenos Aires, quienes le pusieron precio a su cabeza. Con el fin del segundo sitio de Montevideo, la idea de crear un país federal se mantiene en la cabeza de Artigas, puesto que para él era indispensable. Por ello decide promover la creación de una liga federal integrada por 5 provincias argentinas, siendo estas Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba, añadiendo las mencionadas a la provincia oriental. Y en contraposición a la creencia popular de que el general Artigas quería incorporar a la banda oriental a la liga federal para que Montevideo fuese la capital de la misma, la verdadera intención del general Artigas es que la capital de la Liga Federal fuese Purificación, situada en la meseta del río Uruguay entre el departamento de Salto y Paysandú. ¿Y por qué? Porque este sería el centro geopolítico de la Liga Federal, ya que esta, al estar ubicada, le permite a los líderes federales mantener una comunicación fluida entre cada uno de ellos que gobernaban las propias provincias de la Liga Federal. El papel del general Artigas en la creación de la Liga Federal fue fundamental, desempeñándose como gobernador de la provincia oriental y estableciendo el 10 de septiembre de 1815 el reglamento de la provincia oriental para el fomento de su campaña y la protección de sus hacendados. En el mismo se establecía el quite de la tierra a los malos europeos y peores americanos, otorgándosela a aquellos que lucharon por la independencia de la banda oriental, estipulando que los más infelices sean los más beneficiados. Aunque este reglamento contaba con algunas obligaciones tales como alambrar la tierra, construir un rancho y trabajar la misma a través de la producción agropecuaria. Aunque tras haberse consolidado el sueño de crear una liga federal que tenía el general Artigas y tener un apogeo espléndido durante 1815 y el primer semestre de 1816, en el caso de la banda oriental, en agosto de 1816 precisamente inician lo que son las invasiones portuguesas.
provenientes del Reino del Brasil hacia la banda oriental. La cantidad de los invasores no es exacta, pero se estima que fue unos 16.000 soldados frente a unos 6.000 que logró juntar el general Artigas, lo que frente a esa numerosidad de combatientes lo obligó a replegarse hacia las orillas del río Uruguay. Y pese a que en 2 ocasiones las provincias amigas, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y las demás provincias que componían la Liga Federal intentaron contraatacar al ejército portugués, esto resultó inútil. Y tras estos intentos no tenían efectividad contra el ejército del Brasil portugués, se produce quizá una de las últimas batallas bajo el mando del general Artigas, que es la llamada Batalla de Tacuarembó, que sucede el 22 de enero de 1820 entre las tropas del general Artigas, comandadas por Andrés Latorre, y las tropas portuguesas, comandadas por José de Castelo Branco Correira, que era el primer conde de Figueireira y capitán general de la Capitanía General de San Pedro del Río Grande del Sur. El resultado de esta batalla fue una aplastante derrota para las fuerzas artiguistas, poniendo fin a la resistencia contra la invasión luso-brasileña de 1816, y Montevideo fue entregado a los mandatarios del Reino del Brasil, mientras que a todo esto los federalistas triunfaban de forma consecuente en Buenos Aires, estableciéndose la presencia del líder federal entrerriano Francisco Ramírez en Buenos Aires, quien además negó la importancia del general Artigas en la conformación de la Liga Federal, causando la retirada del general Artigas al Paraguay en el año 1820, poniendo fin a lo que hoy conocemos como la Revolución Artiguista o Revolución Oriental. Por supuesto, no termina la historia ahí. El destino de la provincia oriental, de la banda oriental, era convertirse en lo que fue posteriormente a las invasiones portuguesas, en la provincia cisplatina, formando parte del Reino del Brasil, pero eso va a quedar para otra instancia, porque es un tema que hay que manejar aparte. Así que nada, lo dejamos hasta acá por ahora y nos estaremos encontrando próximamente en las próximas semanas con nuevo contenido. Muchas gracias por el espacio y espero que haya gustado, que haya sido del agrado.